dificultades en las siguientes etapas del proceso de contratación. Creo que les comenté un caso que pasó pues, en un gobierno local, respecto, por ejemplo, de no haberse precisado una característica, en este caso del bien, que ha generado finalmente a que uno se vaya a una controversia que probablemente lo pueda ganar más el contratista que propiamente dicho la entidad, porque finalmente ha sido un tema de requerimiento. Recordarán ustedes que les puse el ejemplo ¿no? De productos de limpieza. Entonces, a efectos de evitar ese tipo de situaciones, de hecho, al momento de formular el requerimiento, el área usuaria pues tiene que precisar a nivel de detalle cada una de las características técnicas del bien o las actividades que involucra el servicio. O en el caso de obras, el expediente técnico de obra tiene que estar totalmente claro. Estos días estuve revisando, por ejemplo, un expediente técnico para la contratación de la edificación de obras educativas, ¿no? Centros educativos. Y muchas veces el área usuaria o la entidad gestiona ese tipo de contrataciones a través del sistema suma alzada, ¿no? Entonces ahí obviamente hay que tener bastante cuidado porque si es que no está claro algún extremo del expediente técnico de obra, definitivamente se va a tener serias complicaciones en la ejecución de la obra. Les pongo un ejemplo nada más, por decir, estos días estaba revisando esos expedientes, ese expediente técnico. Al ser suma alzada, muchas veces la información que debe contener el plano tiene que ser coherente con los demás documentos, por ejemplo, el presupuesto de obra, ¿no? ¿Qué pasa si por ahí no hay congruencia, ¿no? Eso se puede finalmente afectar ya en la ejecución contractual. Entonces, el expediente técnico tiene que ser un documento que pueda, pues, dar información suficiente y claro respecto de lo que se va a ejecutar en obras, ¿no? Suficiente y con información clara. Entonces, y eso también es parte del requerimiento. Entonces, nuevamente, reiterarles, ese documento es sumamente importante dentro del proceso de contratación pública. Entonces, hemos desarrollado aspectos previos a la formulación del requerimiento. Les comentaba que previamente al requerimiento tenemos que revisar ciertas disposiciones que nos establece tanto el artículo 16 como el artículo 29 del reglamento. Hemos hecho algunos ejemplos, por decirlo así, si bien no hemos hecho un ejercicio específicamente, de cómo es que debemos formular este requerimiento, ¿no? Partiendo del concepto en sí del propio requerimiento. Hemos señalado que es el pedido de bien, servicio u obra que realiza el área usuaria para poder cumplir con sus funciones o con los objetivos que tiene establecido en el plan operativo institucional, en su plan estratégico institucional. Entonces, también hemos delimitado qué aspectos no debe considerarse dentro del requerimiento. Por ejemplo, no se puede incluir exigencias desproporcionadas, innecesarias, que lo único que hacen es limitar la competencia, la libre concurrencia de proveedores. Les puse un ejemplo en el caso de una obra también donde a un ingeniero de suelo se le está solicitando, pues, que aparte de ser ingeniero civil tenía que tener una maestría en docencia universitaria, ¿no? Entonces, creo que eso lo comentamos con algunos de ustedes, que eso ni siquiera tenía vinculación con la propia actividad que iba a desarrollar este especialista. Entonces, por ejemplo, eso finalmente lo que se percibe desde afuera es que están pues limitando la libre concurrencia, la mayor participación de proveedores. Y muchas veces, como uno de sus compañeros también lo comentaba, probablemente esa contratación esté direccionada, ¿no? Obviamente ese tipo de situaciones tenemos que evitar. Otro aspecto que hemos visto es el tema de las marcas, ¿no? Es decir, no se puede hacer referencia a marca, tipo, procedencia, patente, que orienten a la contratación de un determinado proveedor o producto, salvo el proceso de estandarización, que también lo hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que sí debe contener el requerimiento? Necesidades de carácter permanente definitivamente se tienen que gestionar mínimo por un año. La norma nos da en sí la opción de poder contratar hasta por 3 años. Ya es una gestión propiamente dicho de cada entidad, decidir finalmente si salgo por un año o si salgo por 2 o 3 años, porque esa opción nos da la norma. Sin perjuicio de ello, aquellos servicios o aquellas prestaciones, para ser más claro, que tienen carácter periódico o permanente, definitivamente eso sí se tiene que contratar mínimo por un año, a efectos de evitar en lo posible
caer en un fraccionamiento, que en nuestra norma está definitivamente prohibido. También hemos visto, por ejemplo, el tema de las prestaciones accesorias, hemos visto las normas técnicas, más que normas técnicas, las normas obligatorias, ¿no? Reglamento técnico, ley, por ahí alguna norma metrológica que son obligatorios para poder ejecutar una prestación, pues el área usuaria tiene que, pues, incluir dentro de su requerimiento. También hemos analizado un poquito de lo que es la homologación, ¿no? La homologación, un poco el tema de las fichas de homologación, el listado de bienes y servicios comunes, el catálogo electrónico de acuerdo marco. Esto también está establecido en el artículo 29 del reglamento. Si ustedes revisan en el numeral 10 de este artículo, precisa que el órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con el área usuaria, durante la elaboración del requerimiento, incluso te dice previo a la elaboración del requerimiento, tiene que verificar si esa necesidad está con ficha de homologación o está en el listado de bienes y servicios comunes o eventualmente está dentro del acuerdo marco. Si fuera así, previo a la elaboración del requerimiento tiene que recoger lo que señala la ficha de homologación o la ficha técnica de subasta, o eventualmente tiene que tomar en cuenta las fichas producto del catálogo electrónico de acuerdo marco para que pueda elaborar su requerimiento, ¿ya? Entonces, eso también lo hemos visto, hemos analizado un poquito de la homologación, donde podemos encontrar las fichas de homologación, y hemos también analizado el tema del fraccionamiento, hemos dado respuesta a esta pregunta, y nos hemos enfocado en los dos componentes del requerimiento. Un primer componente que ya lo hemos desarrollado, que está orientado en estricto a describir las características del producto. O sea, ¿qué es lo que yo voy a requerir? Es decir, el primer componente va orientado al producto. El segundo componente, que es lo que vamos a desarrollar ahora, está orientado específicamente a medir las capacidades del futuro contratista, ¿ya? Esa es la principal diferencia que se tiene entre estos dos elementos. Ahora, si hablamos, y estos elementos obviamente se van a determinar o se van a nombrar según el objeto. Si hablamos, por ejemplo, de un bien, el primer elemento se denomina especificaciones técnicas y su segundo elemento, requisitos de calificación. Si hablamos servicios, términos de referencia y sus requisitos de calificación. Si hablamos de obras, expediente técnico de obra y sus requisitos de calificación. Respecto del primer elemento, también hemos mencionado que todavía esto se clasifica, ¿no? Es decir, las especificaciones técnicas tienen un contenido que están conformados pues, por las características técnicas de bien o servicio y las condiciones contractuales. También eso lo hemos visto en la sesión anterior. No obstante, también antes de ver esos dos elementos, hemos señalado de que muchas veces las entidades tenemos ya una estructura de requerimiento establecida, ¿no? Es más, el mismo OCE, a través de la guía número 5, ha establecido una estructura referencial, estándar pero referencial, no es de uso obligatorio, ¿no? Pero las entidades, en realidad, mayoría, acá al menos en Lima, tenemos un formato ya establecido. Caso de mi entidad, por ejemplo, tenemos aprobado un lineamiento interno específicamente donde se detalla la estructura que debe contener un requerimiento. Si hablamos de servicios, por ejemplo, los términos de referencia y sus requisitos de calificación. Y todo requerimiento, obviamente, tiene que indicar algunos elementos necesarios, ¿no? ¿Quién es el área usuaria? La finalidad pública, el objetivo que persigue esa contratación, a qué actividad operativa está vinculada. Aquellas entidades que todavía no manejan el SIGA, es importante referenciar a una actividad operativa, ¿no? Para finalmente asegurarnos de que esa necesidad sí está incluido en el plan operativo institucional y además está incluido en el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Eso es muy importante. Aquellas entidades que ya estamos utilizando el SIGA, definitivamente, conjuntamente con este documento que se llama requerimiento, adjuntamos un pedido SIGA que generamos en el sistema. Entonces, eso nos da cierta certeza de que esa necesidad sí pues está incluida en el cuadro multianual de necesidades, además que está pues alineado a alguna actividad operativa del POI. Eso también lo hemos visto. Características técnicas, en realidad en las características técnicas lo que uno tiene que describir es todo lo que se requiere para poder hacer una buena contratación. Y acá definitivamente muchas veces el área usuaria, quizás
porque, bueno, quizás no tiene, en algunos casos no tienen muy claro lo que señala la norma, solamente envían pues una descripción general y eso definitivamente dificulta la contratación. Lo digo por experiencia. ¿Eh? Alguna vez, por ejemplo, en caso de muebles, me enviaron pues el requerimiento solamente indicándome la cantidad y una descripción general. Por supuesto, estaba pues el área usuaria, ¿no? La finalidad pública y todo el tema, pero en la parte de características técnicas solamente señalaba que ellos requerían, creo que eran 72 escritorios, ¿no? De color negro y de calidad, solamente eso. Imagínense, si uno inicia la indagación de mercado con esa información, definitivamente el mercado te va a responder, ¿no? Si solamente le das esas dos características, 72 escritorios, color negro y de calidad, de entrada nomás, probablemente los proveedores te van a cotizar de acuerdo a lo que ellos consideran, ¿no? Uno te puede cotizar un mueble de madera, el otro de melamine y el otro de plástico y el otro de vidrio. Desde ahí nomás todavía vamos a tener una dispersión de precios. Entonces, por eso es importante de que el área usuaria se tome el tiempo y pueda definir claramente cada una de las características del bien que se va a contratar. Y de igual manera en el caso de servicios, ¿no? En caso de mi entidad contratamos casi a diario servicios, servicios de mantenimiento de infraestructura, servicios de mantenimiento de vehículos. Entonces, en los servicios es sumamente importante que el área usuaria determine, detalle todas las actividades que va a abarcar ese servicio. ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿No? A nivel detalle, ¿no? En el caso de obras, nuevamente reiterarles que el expediente técnico de obra definitivamente tiene que estar bien elaborado. Y les diré por experiencia que el 99% de los expedientes técnicos tienen deficiencias, ¿no? Lamentablemente en nuestro país es así. Por eso es que una obra que está proyectado para ejecutar en un año, lo terminan en 4 o si no en más años. Y eso genera un sobrecosto, porque muchas veces el expediente técnico no contiene la información que debería de contener, ¿no? Entonces, nuevamente, eso forma parte del requerimiento. Si está bien elaborado el expediente técnico de obra, por lo menos aceptable, definitivamente eso va a tener una repercusión positiva en la ejecución de la contratación, en este caso de la obra, ¿ya? El otro elemento dentro de lo que son las especificaciones técnicas, términos de referencia, son las condiciones contractuales, que también esto lo hemos visto muy rápido y sí me gustaría poner algunos ejemplos para poderlo entender mejor. Estas condiciones contractuales son importantes para que se ejecute adecuadamente la prestación. Entre las más conocidas, por ejemplo, tenemos lugar de entrega, plazo de entrega, garantía comercial, forma de pago, condiciones para poder realizar el montaje, la instalación. Muchas veces no solamente requerimos la entrega del bien, sino también la instalación. Entonces ahí tenemos que definir la modalidad de contratación, si va a ser llave en mano o no va a ser bajo modalidad de llave en mano, si hablamos de bienes, ¿no? En caso de obras, podemos utilizar la llave en mano cuando pues, se requiere también el equipamiento. Ahora, el concurso oferta, no todas las entidades podemos utilizarlas, ¿no? Actualmente esa modalidad de ejecución contractual solamente se puede utilizar o lo pueden utilizar las entidades del Poder Ejecutivo, principalmente ministerios, programas y, programas y proyectos adscritos a estos ministerios. No podemos utilizar los gobiernos locales, tampoco los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, esa modalidad de ejecución contractual se ha acotado específicamente para ese tipo de entidades. Entonces, el tema de las condiciones contractuales también es importante definirlo claramente. Les voy a poner dos ejemplos nada más. Alguna vez pasó esto en una entidad, sabemos que el plazo de ejecución de la prestación, según lo que establece el reglamento, si mal no recuerdo el artículo 143 del reglamento, precisa que los plazos en la ejecución contractual se contabilizan en días calendario, ¿ya? Siempre lo hemos hecho así, ¿no? O sea, al momento de elaborar el requerimiento o las especificaciones técnicas, términos de referencia, que son los primeros componentes, uno determina el plazo de ejecución en días calendario, ¿ya? ¿Qué había pasado en una entidad? Esta entidad había definido sus plazos en días hábiles, ¿ya? Como había definido en días hábiles, ya en la ejecución de la prestación, el contratista se retrasa,
¿ya? Se retrasa un par de días. Entonces, y bueno, como se había retrasado 2 días, querían aplicar la penalidad por mora, pues, porque se ha retrasado. Entonces, ahí empezó la dificultad, porque para poder determinar la penalidad por mora, primero tenemos que aplicar la fórmula y establecer la penalidad por día. Entonces, y uno cuando aplica la fórmula, tienes que tomar en cuenta el monto y el plazo, ¿no? El monto y el plazo. Entonces, como era en días hábiles, estaba complicado ahí el tema, ¿no? ¿Cómo determinar la penalidad? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí vamos a tener complicaciones si no planteamos correctamente las condiciones contractuales. Otro ejemplo, forma de pago. Forma de pago es si va a ser un pago único, si va a ser pagos parciales, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado en una entidad? Esto es, bueno, se había gestionado la contratación de una consultoría en general, ¿ya? Si iba a ser una especie de, creo que era un proyecto de preinversión, una ficha técnica, un tema así. La entidad había establecido la forma de pago por entregables, ¿no? 4 entregables. Hasta ahí todo conforme, ¿no? Y bueno, a cada entregable se había asociado un pago. El plazo total estaba previsto 120 días. Así estaba. Plazo de entrega del producto final, 120 días. ¿Ya? Pero durante el proceso de contratación, nadie se dio cuenta de que no se había establecido los plazos para cada entrega parcial. Cuando ya se suscribió el contrato, se perfeccionó el contrato, inició el plazo de ejecución, y bueno, empezó el plazo de ejecución. A la semana, el consultor que había ganado el procedimiento, el contratista, se da cuenta de que no hay un plazo para cada entregable. O sea, había un plazo general de 120 días con 4 entregables. Entonces, ¿cuál era el tema? Que este contratista no sabía en qué momento tenía que entregar el primer entregable, el segundo entregable y el tercer entregable. Para el cuarto entregable era claro, ¿no? Dentro de los 120 días, o a los 120 días. Pero los 3 primeros no sabía en qué momento tenía que entregar. Entonces, y justo cuando están en ese problema nos llaman, nos preguntan, ¿cómo hacemos? Porque revisando el requerimiento, efectivamente, solamente se había establecido un único plazo con 4 entregables, ¿no? Imagínense, ese tema pasa pues porque finalmente no se ha revisado bien, no se ha establecido claramente las condiciones contractuales. Entonces, es importante que ustedes puedan trasladar a sus áreas usuarias, o si son ustedes áreas usuarias, pues tienen que definir claramente estas condiciones contractuales, ¿ya? Un pequeño repaso, ¿no?, de lo que hemos hecho en la sesión anterior. Y finalmente, el tema de las otras penalidades, que ya lo hemos explicado. Esta es una opinión que señala de que si no estableces correctamente tus otras penalidades, no la vas a poder aplicar. Y esto te puede generar no solamente una responsabilidad a nivel administrativo, sino inclusive a nivel civil y muchas veces a nivel penal, ¿ya? Civil, ¿por qué? Penalidad no cobrada, perjuicio económico para la entidad, ¿no? No sé si en el grupo hay alguien que trabaja en el órgano de control institucional o en la Contraloría. Pues es así. Penalidad que no cobras por algún incumplimiento es sinónimo ¿no? De perjuicio económico para la entidad, ¿no? Entonces, si voy a cobrar las otras penalidades, si voy a establecer las otras penalidades, pues tengo que hacer en mérito a lo que señala el artículo 162 y la 163 del reglamento. Tiene que estar totalmente claro. En este punto nos hemos quedado. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quizás ha quedado pendiente de la sesión anterior. Me quise dar estos minutos para poder explicar un poquito más esta parte, cosa que pueda quedar claro, y pasamos al segundo componente. Quisiera, no sé si tienen alguna duda, algún comentario que quizás quieran hacer. Doctor, buenas noches. Sí, dale, te escucho. Habló algo que preocupa, que el 99% aproximadamente de expedientes técnicos tienen deficiencias. Es cierto, porque el Sistema Nacional de Control, en cada procedimiento de selección
y ejecución de obra, más que todo ejecución de obra, pues es como ya una obligación que se encuentre observaciones y nacidas por las deficiencias del expediente. Ese expediente muchas veces las entidades lo hacen, ya es común contratación de un tercero, pero pasa por la revisión de la sugerencia de obras y por la revisión de la gerencia de obras. O sea, dos filtros y al final este, se identifican las deficiencias. O sea, falta ahí, creo yo, un aspecto de capacidad o ética, porque se sabe, pues, ¿no? El ingeniero sabe cuándo un expediente pues está deficiente y eso es preocupante por ese lado. Por el otro lado, una consulta. Sí. La norma señala que dada la conformidad de un servicio, este debe ser cancelado dentro de sus 15 días, creo yo, calendarios. ¿Y qué sucede cuando no se cumple con ello? Más aún, o sea, el logístico no quiere pasar el documento para pago. ¿Qué hacer frente a ese tema? ¿A dónde recurrir? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por tu comentario. Sí, creo que ha sido Jorge, ¿no? Definitivamente concuerdo con Jorge en el tema del expediente técnico de obra. O sea, es un tema que no solamente lo ha podido alertar, en este caso, el órgano rector del Sistema Nacional de Control, que es la Contraloría, sino también este tema lo ha alertado otras entidades. Por ejemplo, el OCE, este tema la tiene clara desde hace 10, 15 años atrás, ¿no? Un tema principal en lo que es ejecución de obras es el tema del expediente técnico de obra. Es cierto, ¿no? Muchas veces las entidades contratamos a un consultor para que pueda elaborar este expediente técnico de obra. Es más, ahora la norma exige de que además de contratar al consultor que elabora el expediente técnico de obra, también debemos contratar a alguien que supervise la elaboración del expediente técnico de obra, ¿no? O sea, con el objetivo de que ese documento esté bien elaborado, ¿no? Y como bien dice su compañero, también este expediente técnico pasa por varios filtros. Es más, en la propia entidad, porque si no, pues no se le podría pagar al consultor si ha hecho un expediente técnico un tanto deficiente, ¿no? Se supone que ha habido algún responsable en el área de obras, en la sugerencia de obras y en el área en la gerencia de infraestructuras que ha dado una conformidad. Entonces, partiendo de ahí, hay responsabilidades, ¿no? Por eso es importante de que cuando se recepciona ese tipo de documentos o las consultorías, se tiene que revisar, ¿ya? Y concuerdo con ello, ¿eh? Porque es cierto, si uno empieza no solamente del lado de la entidad, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, ahora último estuve viendo un caso de un proveedor, bueno, está interesado ¿no? En presentar su oferta a un procedimiento de obras, pero yo le decía, no, oye, pero has revisado bien el expediente técnico, y revisando ahora ya no, ya no está interesado porque el sistema de contratación de esa obra es suma alzada. Y revisando, bueno, ha mandado a revisar a su ingeniero y me comenta, ¿no? Que los planos no concuerdan con el presupuesto de obra. O sea, en la gran mayoría. Entonces, lo único que le recomendé, entonces, observa, pues, observa. En la etapa de consultas y observaciones, presenta tus observaciones y a ver si de esa manera lo puedan corregir. Porque finalmente, si contratas y te comprometes y finalmente suscribes un contrato, estás en obligación. Y el sistema de suma alzada permite eso, ¿no? O sea, ahí lo que manda finalmente es el plan, ¿no? Antes que el presupuesto. Puede ser que en el plano te diga que vas a construir 5 baños y en el presupuesto solamente hay un baño, ¿no? Entonces, finalmente vas a ejecutar los 5 y te van a pagar de uno, ¿no? O sea, para resumirlo, ¿no? Entonces, es importante que si ustedes, no sé, trabajan desde el lado del proveedor, pues tienen que tener claro eso, o sea, revisar bien la información. Para eso existe una etapa en la fase de selección, ¿no? Que es la etapa de consultas y observación. Ahora, sobre el segundo tema que me pregunta su compañero, el artículo 168 del reglamento efectivamente señala de que hay un plazo legal para poder dar la conformidad y el 171 nos da un plazo para gestionar el pago.
En caso de bienes y servicios, ese plazo es, en caso de bienes y servicios, el plazo es hasta 7 días para la conformidad y para el pago son 10 días. 10 días, de acuerdo al artículo 171. Entonces, ¿cuál es el tema? Ojo que esos 10 días no solamente implica el traslado del área de abastecimiento del expediente para el pago, sino que se entiende que es todo el proceso de pago. Es decir, hasta que finalmente tesorería o el área de finanzas o contabilidad en algunas entidades realiza pues el girado y que obviamente ese girado llegue a la cuenta ¿no? Del contratista. O sea, cerrar todo ese círculo. Y nos dan 10 días. ¿Ya? Ahora, legalmente, si es que no pagas en ese tiempo, en esos plazos, en esos 10 días que te dice la norma, el contratista tiene derecho a intereses legales. Es lo que señala el reglamento. O sea, tiene derecho a cobrar los intereses legales por demora en su pago. ¿Ya? Ahora, ¿cómo materializa eso? Es todo un tema, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy contratista y presenté mi producto y no me pagan, pasó los 10 días, no me pagan, 15 días, no me pagan, 20 días, pasó un mes, todavía no me pagan, yo tengo el derecho a solicitar el pago de los intereses legales. ¿De qué manera? Pues tengo que recurrir, primero que nada, cuestionar el no pago a través de un medio de solución de controversia. Como no me estás pagando, lo someto a un medio de solución de controversia. En ese medio de solución de controversias, inicio, reclamo mi pago y además el pago de mis intereses legales. ¿Ya? Ahora, por experiencia les diré que muchos contratistas no lo hacen. No lo hacen porque es tedioso. ¿Quién quiere someter a una controversia finalmente un contrato que ya se ha ejecutado? Imagínense, llevarlo a un arbitraje. Un arbitraje te demora pues un año, 2 años, dependiendo, ¿no? Entonces muchas veces no lo hacen los contratistas, pero la norma señala eso. Ahora, a nivel responsabilidad del funcionario servidor público, por supuesto que hay. O sea, sí hay una responsabilidad. Y acá quiero también comentarles algo, ¿ya? Si bien el legislador ha señalado pues que el plazo para el pago debería de ser 10 días, es 10 días calendario, ni siquiera es hábil, es calendario. Honestamente, cuando se hizo esa modificación del reglamento, en mi caso, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo, por varias razones. ¿Eh? Primero que nada, hay un estudio que no se hizo en 2017, o creo que era más antes, pero hay un estudio sobre tiempos, el tiempo que se toma el Estado en pagar a los proveedores. En ese estudio, el OCE determina que en promedio se demoran pagando no 10 días, no 15 días. Hay algunas entidades que se demoran hasta 60 días pagando. O sea, promedio podía sacar hasta 50 días. ¿Ya? Ese era un estudio que hizo el OCE. O sea, era un estudio con una data de las contrataciones que se dan en el Estado y en promedio se demoraban así. ¿Ya? Y aquellas veces el plazo legal era 15 días, lo que decía su compañero, 15 días. Pero con las últimas modificaciones se ha reducido a 10 días. Y honestamente, en 10 días, no sé qué entidad lo cumplirá, pero yo creo que la mayoría no lo hace, honestamente, porque es un plazo que no refleja la realidad de la burocracia que hay dentro del aparato estatal. Porque una vez que otorguen conformidad, hay una serie de cosas todavía que se tienen que hacer. Es decir, muchas veces ese expediente de pago, no, en mayoría de los casos, lo inicia abastecimiento, pues, ¿no? Llega la conformidad, pasa al área usuaria evalúa, dice, sí, es conforme, llega abastecimiento y arma el expediente de pago, ¿no? Genera el expediente de pago y lo pasa recién a contabilidad, ¿no? Y muchas veces esa dependencia, ese equipo de gestión de pagos, no recibe pues un solo pago en el día, o un solo que eventualmente genera de que no necesariamente se cumple ese plazo de los 10 días, ¿ya? Pero sí, pues, como está en la norma, en lo posible se trata de cumplir, ¿no? Si no lo cumples y hay un incumplimiento legal, ¿no? Y eso definitivamente te puede generar por lo menos una responsabilidad administrativa, ¿no?
Un poco para dejar claro. No sé si alguien más tiene algún comentario. Doctor, buenas noches, una consulta. Entonces, sí, dale, por favor. La diferencia en lo que es mano alzada, suma alzada y costos unitarios, ¿cuál es la diferencia de ellos? Ya, muy bien. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en realidad lo que su compañero consulta se llama sistemas de contratación. Los sistemas de contratación están establecidos en el artículo 35 del reglamento. Ahora, es importante precisarles de que esto ya, bueno, si bien ese tema lo vamos a ver en la parte de expediente, la norma ha establecido, ha definido, si mal no recuerdo, son seis sistemas de contratación que se va a aplicar en función a la naturaleza de la prestación, más que de la contratación, de la prestación. Entonces, las más conocidas, efectivamente, son suma alzada y precios unitarios, ¿no? ¿Cuándo aplico suma alzada? ¿Cuándo precios unitarios? Suma alzada es un sistema de contratación que utilizamos cuando la entidad, cuando el área usuaria tiene claro y puede definir de manera exacta y clara las dimensiones, cantidades, magnitudes de la prestación que está necesitando. O sea, tiene claro cantidad, magnitud, dimensión. O sea, si, por ejemplo, si yo requiero muebles, nuevamente con muebles, ¿ya? Y yo necesito 200 muebles y sé las medidas, ¿no? Sé exactamente cuál es mi necesidad, ¿ya? Lo he dimensionado, la cantidad, las dimensiones, los tamaños, ¿no? Ahí utilizo suma alzada, ¿no? Porque he definido claramente mi necesidad. Ahora, en suma alzada, para el lado del contratista o para el lado del proveedor, hacer suma alzada implica de que el postor en su oferta presente una oferta integral por toda la ejecución de la prestación, ¿ya? Es decir, como ya has definido claramente qué es lo que necesitas, por todo eso, yo propongo un monto integral, ¿ya? Y ese monto finalmente es la que prevalece durante la ejecución, ¿ya? Entonces, ese es el sistema de suma alzada. A diferencia de el sistema de precios unitarios es lo contrario. El sistema de precios unitarios se utiliza cuando la entidad no tiene claro cuánto es su necesidad, ¿no? Hay ciertas prestaciones que eventualmente en un determinado punto podemos hacer una proyección, pero no sabemos con exactitud cuánto realmente vamos a consumir. El caso típico de combustible, por ejemplo. Combustible, nosotros podemos saber por el histórico que hemos consumido, por ejemplo, 1000 galones en el año, o 1500, ¿ya? Pero no sabemos si este año vamos a consumir los 1000 galones o los 1500. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Que no puedo dimensionar correctamente mi necesidad. Entonces, puedo estimar, sí, ya, entonces hago una proyección. Como el año pasado he consumido 1500, este año también voy a proyectar 1600, 100 más, ¿ya? 1600. Entonces, el sistema que voy a utilizar ahí es el sistema de precios unitarios, porque no sé realmente cuánto voy a consumir en el año. Entonces, ahora, este sistema de precios unitarios, y esto es para el lado del contratista, nos permite a la entidad pagar lo realmente ejecutado. Esa es bueno, la característica del sistema de precios unitarios, ¿no? Yo pago lo realmente ejecutado. Si bien he proyectado, por ejemplo, 1600 galones, pero en realidad solamente llegué a consumir 1400. Ya, yo pago los 1400, nada más. Por eso es que cuando el postor presenta su oferta, ya no lo hace integral como en suma alzada, sino presenta su oferta a nivel de precios unitarios. Porque con esos precios unitarios voy a pagar lo realmente ejecutado. Esa es la diferencia entre suma alzada y precios unitarios. Ya, igual vamos a tocar algo de esto en la parte de expediente de contratación. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar con el tema del requerimiento. Entonces, me queda claro que el requerimiento es un documento sumamente importante, nuevamente lo reitero, y hemos visto el primer elemento, ¿no? Especificación técnica, términos de referencia o expediente técnico, que está orientado en estricto al producto, por decirlo así.
Ahora, su segundo elemento del requerimiento son los requisitos de calificación. Estos requisitos de calificación, como ya les había comentado, están orientados a medir las capacidades del futuro contratista, ¿ya? Las capacidades futuro contratista. Vamos a hacer una pequeña analogía. Acá sí quiero su participación. Imagínense que un familiar muy cercano a ustedes necesita una atención médica especializada. Dios no lo quiera, ¿no? Pero es una analogía, ¿no? Pongámoslo un poco más crítico. Atención médica especializada en temas oncológicos, ¿ya? Ojo, una analogía. En temas oncológicos. Pregunta. ¿Con qué características debería contar el establecimiento de salud donde ustedes llevarían a este familiar? O sea, ¿qué es lo que se asegurarían ustedes que cuente este establecimiento de salud? Pueden participar a través de este chat o también a través de audio. Escríbanme. Para empezar, profesionales oncológicos, ¿no? Especialistas en oncología. Profesionales, muy bien. Profesionales especializados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver, por chat. A ver, voy a ver el chat. Profesionales con experiencia en temas oncológicos. Equipo tecnológico, muy bien. Equipos, ¿qué más? Infraestructura, me dice William. Infraestructura. Ambiente, que también se entendería como infraestructura. Muchas gracias, Brian, William también, Yuseli también. Es cierto, ¿no? O sea, fíjense, si se trata de alguien para nosotros, o sea, un servicio para nosotros, obviamente tenemos que asegurarnos, entre otras cosas, lo que ustedes están diciendo, ¿no? Más si es un familiar muy cercano, muy querido a nosotros, buscamos la mejor opción de acuerdo a nuestro alcance, ¿cierto? Quizás médicos especializados, ¿no? Una infraestructura adecuada, porque yo no puedo llevar a cualquier centro de salud, ¿no? Tengo que llevar a un centro, a una clínica, un hospital, donde me den las condiciones necesarias que le permita recibir la atención médica que requiere, ¿no? Un paciente oncológico, ¿cierto? ¿Qué más? El equipamiento, definitivamente que sí, sino cómo hacen las evaluaciones, ¿no? Quizás por ahí un tomógrafo, para poder asegurarnos de que pues le hagan las evaluaciones que correspondan, ¿no? Y personal especializado, ¿no? Para que nos garantice de que efectivamente, bueno, reciba la mejor atención. O sea, si no hay especialistas, ¿quién va a evaluar al paciente? ¿No? Se dan cuenta, es decir, si se trata de una contratación, por ejemplo, para nosotros mismos, buscamos, analizamos finalmente cuáles serían las capacidades que debe tener, por ejemplo, ese establecimiento donde nosotros vamos a llevar a nuestro familiar. En esa misma lógica, la norma de contrataciones le da la opción al área usuaria, fíjense lo que les voy a decir, al área usuaria, de que desde su requerimiento pueda definir cuáles son las capacidades que debe tener el futuro contratista. A eso se llama requisitos de calificación. Yo, área usuaria, sé que voy a, por ejemplo, voy a hacer no sé, pongo de ejemplo, ahora que se vienen las lluvias, ¿no? Voy a hacer la limpieza del cauce de río, la descolmatación. Desde el requerimiento tengo que yo asegurarme cuáles son las capacidades que debe mostrar o que debe tener el futuro contratista. Requerirá personal especializado, requerirá equipamiento, requerirá infraestructura, va a depender. A eso la norma lo llaman los requisitos de calificación, a aquellos requisitos que miden las capacidades del proveedor, ¿ya? Entonces, y acá hay un par de opiniones que aclaro un poquito en mayor detalle esto. Esta opinión, una es del 2016 y el otro del 2019, que en realidad el criterio se mantiene a la fecha, ¿no? El del 2019 define a los requisitos de calificación diciendo, ¿no?, que son aquellos requisitos, valga la redundancia,
que permiten determinar si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. ¿Tiene la capacidad para ejecutar el contrato? Eso es lo que nos va a decir los requisitos de calificación. La segunda opinión nos precisa que esto lo fija o lo plantea ¿quién? El área usuaria. Es responsabilidad del área usuaria definir cuáles son los requisitos de calificación que debe cumplir el futuro contratista o el proveedor, ¿no? Y además de ello nos señala de que los requisitos de calificación solamente se pueden acreditar con documentos, con los documentos que ya el OCE ha definido en las bases estándar, ¿ya? Ahí no puedo presentar declaración jurada, nada de eso. Tengo que acreditar con aquellos documentos que establecen las bases estándar. ¿Y cuáles son estos requisitos de calificación? De manera resumida es esta, ¿ya? Y acá les comparto algo. Si bien estos requisitos de calificación son aquellos requisitos que miden las capacidades que debe tener el futuro contratista, la norma de contrataciones, específicamente el artículo 49 del reglamento, ha precisado cuáles son estos requisitos de calificación. Además de ello, ya ese artículo 49 ha señalado cuáles son obligatorios, cuáles no son obligatorios. Y eso el OCE, a través de las bases estándar, lo ha desarrollado en mayor detalle. Es más, el OCE actualizó el tablero de requisitos de calificación y factores de evaluación el año pasado. Está publicado en el portal del OCE, que también lo he agregado en su material de ustedes. Ese tablero contiene los requisitos de calificación en todos los objetos, ¿no? Ahora, la norma de contrataciones, entre esas las bases estándar, ya desarrollan los requisitos de calificación por cada objeto, bienes, servicios, consultorías y también obras, ¿ya? Y en cada uno de ellos se identifica claramente cuáles son obligatorias, cuáles no son obligatorias, sino de uso facultativo. Y es lo que vamos a ver en esta parte, ¿ya? Por ejemplo, para el caso de bienes, si ustedes se fijan en la segunda columna que dice bienes y suministro de bienes, y al costado está pues todos los requisitos de calificación que establece la norma, capacidad legal, capacidad técnica profesional y experiencia del postor en la especialidad. Y dentro de capacidad técnica profesional todavía se clasifica, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el equipamiento estratégico, la infraestructura estratégica, la formación académica, la capacitación y la experiencia del personal clave. Esos son los requisitos de calificación que establece la norma. Empecemos con el caso de bienes, por ejemplo. En el caso de bienes, si ustedes se fijan, el único requisito de calificación es la capacidad legal habilitación. Obviamente, siempre que exista, ¿no? Ya les voy a explicar a qué se refiere este primer requisito de calificación. Pero si se fijan, los demás requisitos de calificación no le aplican. O sea, en caso de adquisición de bienes, por ejemplo, yo no puedo pedir, pues, infraestructura estratégica, porque no amerita. Porque ya el mismo artículo 49 y el OCE en las bases estándar han precisado que no le aplica. ¿Ya? No le aplica. Pero sí puedo pedir, por ejemplo, experiencia del postor en la especialidad, en monto de facturación. Pero fíjense, es facultativo. ¿Qué quiere decir? Que en caso de bienes, puede ser que el área usuaria decida no incluir la experiencia del postor. Y no se estaría vulnerando la norma porque el artículo 49 del reglamento así lo señala. No es obligatorio en caso de bienes, ¿ya? En caso de bienes también podemos pedir experiencia del personal clave, pero hay un pero acá. Siempre que se trate de la modalidad de ejecución llave en mano. ¿A qué me refiero? Que la prestación no solamente va a implicar la entrega del bien, sino también la instalación y la puesta en funcionamiento. Por eso se denomina llave en mano, porque yo, entidad, no quiero que solamente me entregues el producto o el bien, sino que necesito que lo dejes operativo.
listo para poder utilizar. Por eso dice llave en mano. El contratista me entrega listo para utilizar, la llave para encender y poderlo utilizar. En esa modalidad, la norma te da la opción de que incluyas la experiencia del personal clave, ¿ya? Y eso también tiene un razonamiento detrás. ¿A qué me refiero? A que muchas veces, en llave en mano, requieres pues un personal, pero que este personal pues cuente con al menos una experiencia mínima para poder realizar el trabajo. Les pongo un ejemplo. Hace ya un par de años atrás, nosotros estuvimos gestionando en otra entidad este sistema de videovigilancia, ¿no? Adquisición de todo el sistema de videovigilancia, ahora que con el tema de la seguridad, inseguridad que se da en nuestro país, creo que todas las entidades, sobre todo a nivel gobierno local, lo que buscan es contar con ese sistema, ¿no? En este caso no era un gobierno local, era una entidad de uno de los sectores, ministerio, pero igual necesitaba todo un sistema para poder instalar en las sedes administrativas de la entidad, ¿ya? Entonces, obviamente, todo el sistema involucra no solamente la entrega, pues, de las cámaras, involucra monitores, hay una serie de equipos que conforman la prestación. O sea, el bien es justamente esos equipos, ¿no? La cámara, el monitor, los equipos de transmisión, entre otras cosas, ¿ya? Pero obviamente la entidad no solamente requería pues que nos entrega pues los monitores, no solamente queríamos que nos entreguen los monitores, porque si nos entregan, ¿qué hacemos nosotros, no? Entonces, aparte de entregar estos bienes, requeríamos la instalación. Así es que se sacó bajo modalidad de llave en mano. Adquisición de todo el sistema bajo modalidad de llave en mano. En esa modalidad, pues el contratista finalmente se iba a hacer cargo de la instalación. Y como era todo un sistema, pues para la instalación no lo iba a hacer cualquiera. Tenía que ser alguien que pueda, pues tenía experiencia en la instalación de estos equipos. Entonces yo como entidad, ¿cómo me aseguro de eso? Que no me venga cualquiera, o sea, por ahí quizás la empresa por ganar quizás por generar mayor utilidad me manda a un técnico que no tiene ni experiencia, no, porque finalmente la prestación la voy a dar la conformidad yo como entidad, y si está mal, finalmente no voy a poder cumplir con el objetivo de esa contratación. Por eso es que la norma te dice que en llave en mano puedes solicitar experiencia del personal clave. En ese caso en concreto solicitamos experiencia. Que el profesional que iba a instalar por lo menos debía de contar con 2 años de experiencia en instalación de este tipo de equipos, ¿ya? Con eso, ¿qué me estoy asegurando? De que en la ejecución contractual, quien va a instalar esos equipos sea alguien que cuente con la experiencia mínima, ¿no? Por eso en caso de bienes nos da esa opción. Entonces, bienes bajo modalidad de llave en mano, sí puedo solicitar experiencia del personal clave. Eso es en cuanto al objeto bienes. En el caso de servicios en general, si ustedes se fijan, este objeto tiene todos los requisitos de calificación, pero son facultativos. Solamente el requisito de calificación habilitación es pues obligatorio, siempre que exista también. Y acá tenemos, por ejemplo, equipamiento estratégico, infraestructura estratégica, todos los requisitos de calificación, inclusive capacitación, ¿no? Capacitación en servicios en general todavía se mantiene. Ahora, pasamos a consultorías. En consultorías en general y consultorías de obra, así como en selección de consultores individuales, que es una consultoría en general, aparte de la habilitación, también la norma ya empieza a establecer algunos requisitos de calificación de manera obligatoria. Por ejemplo, la formación académica y la experiencia de personal clave. Esto también tiene un razonamiento detrás, porque si hablamos de consultorías, de hecho, lo que estamos buscando es pues de que a través de esta consultoría obtener seguramente algún producto que nos va a servir para poder hacer alguna implementación, alguna gestión dentro de la entidad, ¿no? Entonces, para poder gestionar ese producto, ¿qué es lo más importante para que se gestione una consultoría?
Pues el personal que va a participar. Por eso la norma se asegura, ¿no? O sea, el personal que va a ejecutar la consultoría, mínimo te debe acreditar una formación académica y una experiencia. Porque en consultoría no me importa, pues, los otros temas, me importa el personal que va a intervenir realizando la consultoría, ¿no? Por ejemplo, una ficha técnica estándar, ¿no? De preinversión. ¿Qué es lo que más, qué es lo más importante? El personal que va a intervenir, ¿no? El jefe de proyectos, quien es el quien va a desarrollar finalmente la consultoría. Entonces, para ese jefe de proyectos, pues tengo que asegurarme que cuente con una formación académica y una experiencia mínima, ¿ya? En esa lógica se mantiene también para selecciones de consultores individuales y para consultorías de obra, ¿ya? Para consultorías de obra. ¿Ya? En caso de proyectos arquitectónicos, que es una consultoría para el caso de edificaciones, también se mantiene esa lógica. Y en caso de obras, si se trata de una obra cuyo monto responde a una licitación pública, estamos hablando montos iguales o mayores a 2.800.000 soles, definitivamente todos los requisitos de calificación son obligatorios. Son obligatorios, ¿ya? Y en adjudicaciones simplificadas, el único requisito de calificación que pasa a ser facultativo es la experiencia del postor en la especialidad. ¿Ya? La experiencia del postor en la especialidad. Antes de pasar al detalle de cada uno de estos, quiero hacer una diferencia importante. La experiencia del postor, siempre se va a medir en monto de facturación. ¿Ya? Eso nunca lo olviden. Siempre se va a medir en monto de facturación. Con la única excepción de las consultorías de asistencias técnicas que se realiza bajo este decreto supremo, la 236. En el único que se solicita la experiencia en número de prestaciones. En todo lo demás es en monto de facturación. Yo no puedo pedir en número de prestaciones, por ejemplo, que el consultor haya elaborado 5 expedientes técnicos. Esa forma de requerir experiencia está prohibido en la norma de contrataciones, solamente en monto de facturación, 100.000, 200.000, 500.000, 300.000, dependiendo, monto de facturación. ¿Ya? Ahora, eso es para la experiencia del postor. Ahora, también dentro de los requisitos de calificación tenemos experiencia del personal clave, que es diferente. Hay que diferenciar, ¿ah? Una cosa es experiencia del postor y otra muy diferente, la experiencia del personal clave. La experiencia del personal clave se mide en tiempo, no en facturación, no en número de prestaciones, que haya participado en 5 expedientes, no, solamente en tiempo. Puedo pedirle 5 meses, 10 meses, 36 meses, 2 años, 3 años, solamente en tiempo, ¿ya? Entonces, ese tipo de deficiencias en el requerimiento suele pasar. Entonces, si el área usuaria te ha solicitado el número de prestaciones, lo primero que tienes que hacer es observar. ¿Ya? Vamos a pasar un poco al detalle de cada uno de estos requisitos de calificación para poderlo entender y tenerlo claro. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. ¿Está todo claro? Si me escriben por el chat, por favor. ¿Está todo claro? Yuseli me dice que sí. Muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, el primer requisito de calificación que hemos señalado era habilitación, ¿no? Y acá también se me pasó un tema. En caso de obras, habilitación no se pide. No está establecido como requisito de calificación, ¿ya? No le aplica. Igual en la infraestructura estratégica tampoco le aplica. En el único requisito, en el único objeto que se puede pedir infraestructura estratégica es en servicios en general. Y tiene todo un razonamiento detrás. Ahorita les explico. Entonces, la habilitación. ¿Qué es la habilitación? Básicamente, la habilitación es aquel documento, aquella autorización, por decirlo así, que habilita al proveedor a realizar la actividad objeto de la contratación. Ese es un requisito de habilitación. Es más, tiene que cumplirla
así contrate con el Estado, así contrate entre privados. Es un documento, es una autorización que le habilita a realizar esa actividad económica, por decirlo en sencillo. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Por decir, comercialización de combustible. Combustible, ¿ya? Que todos lo compramos, ¿eh? Por eso lo pongo de ejemplo. Todas las entidades compramos combustible. El combustible, cualquier persona lo puede comercializar. Por ejemplo, yo, Freddy Silvestre, ¿ya? Puedo irme acá a la Avenida Brasil el día de mañana con mis bidones, y empezar a vender combustible. ¿Funciona así esa actividad económica? ¿Ustedes qué opinan? ¿Funcionará así esa actividad económica? Y Jessica me dice no. ¿Por qué no, Nilda? Jessica me dice, tienes que tener autorización. Efectivamente. Entonces, independientemente de que yo participe en un proceso de contratación del Estado o comercialice entre privados, esa actividad económica está regulada. Si yo quiero dedicarme a vender combustible, pues primero tengo que estar habilitado en esa actividad económica. O sea, tengo que ir a Ocinermin, pedir mi autorización para que recién inicie a desarrollar esa actividad económica. Entonces, cuando la norma nos habla de habilitación, se refiere a ese tipo de documentos, no al RNP, no al RUC, no al, por ahí han solicitado también, eh, hay un documento que emiten los gobiernos locales, licencia de funcionamiento. No, ese tipo de documentos no calzan dentro de lo que es habilitación. Habilitación básicamente es aquella documentación, aquella autorización que permite que el proveedor desarrolla esa actividad económica, porque está regulada. Por lo general son actividades reguladas, ¿no? Ahí tienen varios ejemplos. Intermediación laboral, por ejemplo. Limpieza, vigilancia es intermediación laboral. Entonces, si yo quiero dedicarme a esa actividad económica, tengo que tener mi RNI. Si no, no voy a poder. Vigilancia privada, aparte del RNI, pues tiene que tener autorización de SUCAMEC para el uso de armas, ¿no? Tengo que tener autorización de SUCAMEC. Servicio postal igual. Quizás muchas de las entidades, no sé si en caso de los que están participando, alguno quizás está gestionando servicio de mensajería. Mensajería es una actividad regulada. O sea, cualquier empresa no lo puede hacer. Tiene que tener una autorización, más que una autorización, un contrato de concesión con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Lo mismo, por ejemplo, comercialización de medicamentos, combustible, comercialización de equipos biomédicos, ¿no? Por ejemplo, para comercializar equipos biomédicos tienes que tener tu autorización sanitaria como postor, ¿no? Entonces, ese tipo de documentos tenemos que incluir en el requerimiento como habilitación. Esa habilitación mide esa capacidad del proveedor. Hay una pregunta de uno de sus compañeros que lo voy a leer. William me dice, he visto requisitos de calificación donde agregan más documentos a ser acreditados por el postor. Por ejemplo, infraestructura estratégica le adicionan que debe acreditar con copia de licencia de funcionamiento. ¿Esto es correcto? William, no, no es correcto. Definitivamente no es correcto. Porque la norma de contrataciones, a ver, infraestructura estratégica me dice, ¿no? Infraestructura estratégica en realidad no sería necesario inclusive, ¿no? Porque la norma ha establecido la forma de acreditar el requisito de calificación de infraestructura estratégica, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, si de ese documento, o sea, se desprende el área, todo, o sea, la licencia de funcionamiento, eventualmente entraría en los otros, ¿no? Pero de por sí, la licencia de funcionamiento no tiene ese objetivo. En principio no tiene ese objetivo, ¿no? No sé si dentro de la licencia de funcionamiento se detalla todo lo que uno necesita para acreditar la infraestructura estratégica, ¿ya? Pero sí la norma ha establecido la forma, ¿no? Entonces, habilitación es eso. Ahorita vamos a explicar lo que es infraestructura estratégica.
Otro de los requisitos de calificación que también se tiene en todos los objetos es la experiencia del postor en la especialidad. Esto es para todos los objetos, bienes, servicios y obras. Lo que les estoy mostrando es solamente un ejemplo. Nuevamente, la experiencia del postor se mide en monto de facturación, siempre en monto de facturación. Por eso es que si ustedes revisan las bases estándar, te dice, ¿no? Te da justamente esa parte resaltada de plomo, es lo que tenemos que registrar en monto de facturación, y ese monto debe estar expresado en números y letras, sobre todo en caso de bienes y servicios en general y consultorías en general, porque en obras y consultoría de obras de alguna manera el valor referencial es público y puedo pues poner una vez el valor referencial y se acabó porque dentro de las bases está el valor referencial. Pero en bienes y servicios y consultorías en general, el valor estimado es reservado. Por eso es que en esta parte el área usuaria tiene que precisar el monto exacto, cuánto monto se va a requerir de facturación como experiencia, ¿ya? Y acá hay un tema también. En caso de bienes y servicios, si es un tipo de procedimiento de selección de adjudicación simplificada, aparte de establecer la experiencia para las empresas en general, la norma precisa de que también se debe establecer la experiencia para aquellas empresas que tienen la condición de MIP. Y acá está la diferencia, ¿no? Creo que en algún momento les comentaba este beneficio que se ha establecido en la norma. Este, para el caso de las MIPES, solamente se puede requerir hasta el 25% del valor estimado, ¿no? Para las empresas en general, 3 veces el valor estimado, pero para las MIPES 25%. Es una forma de promocionar de que las MIPES puedan ingresar al mercado estatal. Otro aspecto importante en este requisito de calificación es el tema de la definición de los similares. Recuerden que cuando a la sesión pasada les comentaba, un mal requerimiento puede generar problemas en las siguientes fases, no solamente en la ejecución contractual que hemos visto, sino también en la etapa de selección, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo sencillo, ¿ya? Un poco para dinamizar la sesión. Por ejemplo, en una entidad se estaba contratando el servicio de fotocopiado. Era un servicio de fotocopiado que requería una entidad, ¿ya? Hasta ahí todo tranquilo, ¿ya? Entonces, al momento de elaborar su experiencia, esto que ustedes están viendo, el área usuaria había definido de la siguiente manera el similar, ¿no? Se considera servicios similares a lo siguiente. Decía, fotocopiado de planos y o ploteo de planos, así decía, ¿ya? Estaban solicitando servicio de fotocopiado nada más, ¿eh? O sea, fotocopiado en general. Entonces, lo que ellos habían pedido era, pues, como similares, fotocopiado de planos y o ploteo de planos, decía, nada más, ¿ya? Entonces, las bases se integraron, todo, chévere. Entonces, llegó la etapa de presentación de ofertas, ¿ya? Se presentaron, vamos a poner para el ejemplo, 2 ofertas, solamente 2 ofertas, ¿ya? La primera oferta, el valor estimado de esta contratación era, creo que era, pongámoslo, 200.000 soles, ¿ya? Entonces, como era reservado el primer lugar, había presentado una oferta de, pongámoslo, 150.000, para el ejemplo, ¿ya? Y el segundo postor había presentado una oferta de 200.000, hay que ponerle, a diferencia de 50.000. ¿Cuál era el tema, ya? Este primer lugar, este postor que estaba en primer lugar, cuya oferta era de 150.000 soles, había adjuntado la experiencia de la siguiente manera, ¿ya? Había adjuntado 2 contratos, vamos a ponerle 2 contratos para hacerlo sencillo, ¿ya? 2 contratos. El primer contrato efectivamente era un tema de fotocopiado. O sea, fotocopiado de documentos, estaba el contrato, su conformidad. Mal pasado. Y se había pedido como experiencia 300.000 soles. Ese primer contrato era de 200.000. Así que solamente le faltaba 100.000 para que cumpla con el requisito de calificación. Entonces, el primer contrato cumplía porque prácticamente era lo mismo, ¿no? Fotocopiado y su conformidad. El segundo contrato señalaba lo siguiente, en el objeto señalaba lo siguiente: servicio de impresión de documentos.
servicio de impresión de documentos. Así decía, servicio de impresión de documentos. Era un contrato de 200.000 soles, estaba a su conformidad y todo el tema. ¿Ya? Entonces, y obviamente ahí se generó el tema, se generó un poco las posiciones encontradas en el comité de selección, porque como en las bases, en el requerimiento, el área usuaria había definido como similar solamente la fotocopia de planos y o ploteos, y había un contrato que decía servicio de impresión de documentos. Pregunta a ustedes, ¿pasaría ese contrato o no pasaría ese contrato? ¿Alguien? Con este ejemplo cerramos y para irnos al break, ¿ya? ¿Pasaría el contrato o no pasaría el contrato? ¿Alguien? ¿Sí me siguieron? Si son muy específicos, creo que no pasaría. Muy específicos, efectivamente no pasaría. ¿Alguien más? Fíjense, o sea, a lo que voy, mira, es cierto, ¿no? Y algo que también lo vamos a ver seguramente en la parte de selección, las bases integradas son las reglas de juego. Ya en esa etapa de evaluación calificación, el comité de selección se tiene que sujetar a las bases integradas. ¿Ya? Bajo ese contexto, finalmente el comité decide no considerar ese contrato. ¿Ya? Y finalmente se descalifica al postor y se adjudica a un segundo lugar cuya oferta era 50.000 soles más. ¿Ya? Ahora, es cierto que de alguna manera los comités de selección, cuando estamos en procedimiento de selección, pues nos cuidamos la espalda, pues, porque puede venir auditoría y cuestionarte, oye, ¿por qué has pasado este contrato si dice servicio de impresión, no dice fotocopiado? ¿Por qué lo has pasado? ¿No? Ahí, ¿qué podemos responder? Complicado, ¿no? Entonces, en esa decisión, finalmente el comité decidió no considerar ese contrato. Pero vamos al fondo. A ver, el servicio de impresión de documentos, alguien que desarrolla esa actividad, alguien que hace impresión de documentos, ¿podría también hacer fotocopiado? Muchas veces si vemos el mercado, alguien que hace impresión también hace fotocopiado. ¿O ustedes qué opinan? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? Por ahí Jorge. ¿Jorge? Sí lo hace, me dice, ¿no? Michelle también. Entonces, fíjense que hay un tema en el requerimiento. Porque es claro que, y uno analizando en el fondo dice, pero alguien que hace impresión, por supuesto que hace fotocopiado. Es más, si uno revisaba pues las cotizaciones que se han hecho en la indagación de mercado, justo esa empresa que ha presentado, incluso en su logotipo, dice que hace impresión, fotocopiado, todo, o sea, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí, ¿cuál ha sido el tema? Que quizás el área usuaria, al momento de definir los similares, lo ha acotado, pues. Porque si quizás lo hubiese puesto, se consideran similares, fotocopiado y o impresión de planos y o documentos. Estaba abierto, ¿no? Entonces, fíjense que un tema de definición de similares puede generar un problema en la etapa de selección. Le puede generar un problema al comité de selección porque no va a saber qué decidir, ¿no? Y puede ser que porque no se ha definido bien estos similares, dejes de lado una buena oferta, ¿no? Y esto no es un tema del comité. Todos dicen, no, el comité ha calificado incorrectamente. No, espérate. El comité se sujeta a lo que el área usuaria ha planteado como requisito de calificación. Si el área usuaria lo ha planteado de esa forma, ¿cómo yo me salto, no? O sea, ¿cómo finalmente acepto un contrato que no está dentro de los similares? No puedo. Estoy amarrado de manos. Por eso es que les decía, ¿no? Muchas de las consecuencias que se dan en la etapa de actos se ven pues en la etapa de selección, muchas veces en la ejecución contractual.
Entonces, nos vamos a quedar en este punto, vamos a tomarnos, a ver, hasta las 8:30, un break, por favor, y de ahí retomamos, porque tenemos que avanzar, por favor. ¿Está bien? Sí, ¿no? ¿Está bien? 8:30 regresamos y muy bien, listo, les agradezco. Entonces vamos a volver a 8:30, gracias.